Muy buenos días, base de datos 1. En este video vamos a dar algunas sugerencias para la resolución del DP1, así que bueno, comencemos. Lo primero que vamos a hacer es dar una visión muy simple de lo que significa o de lo que es el metadato o la metadata, ¿sí? Para ello yo elegí ejemplificarlo utilizando variables, ¿sí? Entonces, pero básicamente la definición de metadato, muy básica, es, eh, es definir el contenedor del dato o definir los contenedores de los datos, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes tienen una variable de tipo entero corto con signo de 2 bytes, ustedes están definiendo un metadato, están definiendo el contenedor de un dato que va a ser un dato entero, un número entero, que además, por ser un entero corto con signo en 2 bytes, va a poder almacenar un valor que está entre el rango menos 32.768 a 32.767. Bueno, esa sería la definición del contenedor de un tipo de dato entero corto con signo. O sea, sería la metadata de un número entero que yo voy a guardar ahí. Otro ejemplo podría ser una variable entera corta sin signo, también de 2 bytes, ¿sí? Ese sería un contenedor de un dato, de un número entero, pero sin signo. Entonces, una variable que permite guardar un entero corto sin signo en 2 bytes puede almacenar un valor en el rango 0 a 65.535, ¿sí? Entonces, básicamente una definición muy simple de metadata o metadato sería definir el contenedor del dato, ¿sí? Tipo, tamaño, rango de almacenamiento, tipo de dato que va a almacenar, ¿sí? Bien, igualmente ustedes a medida que vayamos avanzando en base de datos 1 van a tener conceptos o visiones más amplios de lo que es la metadata, ¿sí? Y más específicamente dentro de bases de datos. Pero esto es simplemente para comenzar con esta materia y con el TP número 1. Bien, de la misma manera podríamos llegar a definir la estructura o la metadata de un archivo, ¿sí? Que no es una variable, por supuesto, un archivo, ¿no? Un archivo permite almacenar una gran cantidad de datos y además permite almacenarlos en el file system, ¿sí? Una variable permite almacenar un dato en memoria, un archivo permite almacenar grandes volúmenes de datos en el file system, en un dispositivo de almacenamiento permanente. Entonces, de la misma manera nosotros podríamos definir la estructura o la metadata de un archivo. Por ejemplo, en el ejemplo que voy a mostrar hoy, ¿sí? En este video, utilizo un archivo, ¿sí? Un archivo con registros de longitud fija de 20 bytes. Entonces ya ahí tengo parte de la metadata, registros de longitud fija de 20 bytes. Bien. Ahora lo que tengo que definir es la estructura del registro lógico del archivo. Entonces un registro lógico básicamente se compone de campos, donde cada campo, ¿sí? Debería tener un nombre, debería tener un tipo de dato que va a almacenar y debería tener una longitud, ¿sí? De la cantidad de bytes que puede almacenar cada campo. Fíjense que los dos campos, la suma de la longitud de los dos campos me da la longitud del registro lógico que declaré en la diapositiva anterior, 20 bytes. Entonces, vamos para mi ejemplo, voy a declarar que tengo mi registro lógico está compuesto por dos campos. El nombre del primer campo va a ser código de persona, el nombre del segundo campo va a ser nombre de persona, el tipo de dato del primer campo va a ser entero, de 4 bytes, y el tipo del segundo campo va a ser un string de 16 bytes. O sea, voy a tener 4 bytes para el código de la persona y 16 bytes para el nombre de la persona, ¿sí? Bien, esa sería la metadata del registro lógico, ¿sí? Lo que define el contenedor de los datos. Bien, ¿dónde vamos a guardar la metadata del archivo? ¿Sí? ¿Dónde vamos a guardar la metadata del archivo de datos? Del archivo que va a guardar propiamente los datos de las personas, código y nombre de persona. Bueno, lo voy a guardar en un archivo de metadata, o sea que voy a tener un archivo que se llama metadata.dat
que va a guardar la metadata del archivo de datos. ¿Qué va a guardar? Y va a guardar la definición de cada uno de los campos que va a formar el registro lógico del archivo de datos, con su tipo y con su longitud de datos, y con su nombre de campo, ¿sí? Entonces voy a tener un archivo metadata que va a guardar la estructura de los registros lógicos del archivo de datos, ¿sí? Para hacer eso vamos a tener que hacer un programa que cree el archivo metadata y que me permita cargar además los registros lógicos del archivo de metadata. Nada más que los registros lógicos del archivo de metadata va a guardar la metadata de el archivo de datos, ¿sí? Se complica un poco ahí las palabritas, pero es bastante simple. Básicamente tengo que hacer un programa que me permita cargar la metadata del archivo de datos en el archivo metadata.dat. Igual ahora lo vamos a ver en funcionamiento. Bien, ¿dónde guardamos los datos propiamente de las personas? ¿Sí? Los datos de las personas. Bueno, vamos a generar un archivo de datos, ¿sí? Un archivo de datos que yo lo llame datos.dat, ustedes lo pueden llamar como quieran. Y por supuesto que para cargar datos en un archivo necesito un programa que me permita cargar los datos, ¿sí? Entonces, este programa que va a permitir cargar los datos de las personas va a tomar del archivo metadata.dat la estructura del registro lógico de las personas, ¿sí? Entonces vamos a hacer un programita. Hasta ahora tenemos un programa que permita ingresar la metadata y vamos a tener otro programa que permite ingresar los datos de las personas. Bien, por supuesto que si vamos a crear un archivo necesitamos definir la organización del archivo y el acceso, la forma de acceso a los datos del archivo, ¿sí? En realidad yo hice dos programas, uno para mostrar una organización directa con acceso directo con área de rebalse secuencial, y hice otro programita para mostrar una organización directa con acceso directo con área de rebalse enlazada, ¿sí? Entonces, ¿qué tienen que estudiar ustedes en esta materia? ¿Qué deberían empezar a estudiar? Bueno, las diferentes organizaciones de archivos con los diferentes formas de acceso a esas organizaciones de archivos, ¿sí? En este caso yo decidí usar una organización directa con acceso directo, ¿sí? Con distintas áreas de rebalse. Las organizaciones directas con acceso directo a los datos del archivo necesitan usar una función de hash, ¿sí? Que cuando ustedes estudien en el libro organización directa con acceso directo van a también estudiar la problemática de las funciones de hashing, ¿sí? La función de hash lo que hace básicamente es lo siguiente. La función recibe una clave y me devuelve la posición que va a tener esa clave en el archivo, ¿sí? Básicamente es eso. Ahora decimos eso. Todas estas cosas que estamos hablando, que a ustedes les parecerán nuevas, lo que deberían ser disparadores para que ustedes vayan a los libros y lean, ¿sí? Por supuesto que después se explicará, en las clases teóricas se explicarán todos estos conceptos, pero es importante que ustedes lean. Simplemente estos son sugerencias para resolver el TP1, de la parte práctica de base de datos, ¿sí? Así que bueno, yo usé esta organización y este acceso, ustedes podrían usar otro, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver el ejemplo funcionando, ¿sí? En este caso, el ejemplo está desarrollado en lenguaje C con el IDE de desarrollo DEP++ para DOS, para Windows. Así que, bueno, el lenguaje en este caso es C. Tenemos tres programas. Un programa metadata archivos directos 01 CPP, que va a ser el programa que va a permitir cargar la metadata del archivo de datos. Después tenemos un segundo programa para cargar datos con una organización directa de acceso directo con área de rebalse secuencial. Y tenemos el otro programa que nos va a permitir cargar los datos en el archivo de datos con una organización directa, acceso directo y con una área de rebalse enlazada. O sea que vamos a mostrar área de rebalse secuencial en este caso y vamos a mostrar área de rebalse enlazada en este caso. Hablamos de área de rebalse cuando tenemos
organizaciones de archivos directos con acceso directo y usamos una función de hash, donde las funciones de hash lo que hacen en muchos casos es colisionar claves. ¿Qué quiere decir esto? Función de hash para distintas claves devuelve misma posición del registro en el archivo. Entonces eso quiere decir que colisionó. No puede ser que nosotros tengamos dos claves distintas que pertenecen a dos registros distintos, donde la función de hash nos devuelve la misma posición o la misma ubicación del registro en el archivo. Bueno, a eso se llama colisión. Cuando ocurre eso, al registro que colisiona hay que enviarlo a un área de rebalse. Esa área de rebalse puede ser secuencial o puede ser enlazada, ¿sí? Bien, todos estos conceptos de organización directa, de acceso directo, de funciones de hash, de colisión, de áreas de rebalse secuenciales, de áreas de rebalse enlazadas, son todos conceptos que ustedes deberían ir y leer, ¿sí? Igual en la teoría se van a explicar como así todas las organizaciones, pero repito, acá lo que tienen que hacer ustedes es trabajar, estudiar, leer, ¿no? Así que bueno, no vamos a dar todos esos conceptos en este video porque realmente sería un video extremadamente extenso. Simplemente, repito, son sugerencias para el TP1. Bueno, vamos a compilar y ejecutar el archivo, el programa metadato archivos directos, ¿sí? Vamos a compilarlo, a ver si no tiene errores. No, y ahora lo ejecutamos. Bien, acá estamos viendo la ejecución del programa que nos va a permitir crear la metadata. Lo primero que no vamos a ver todas las opciones del menú porque nos va a llevar mucho tiempo, ¿sí? Entonces lo primero que vamos a hacer es generar el archivo nuevo. O sea, ahí está. Archivo de metadata creado con éxito. Perfecto. Vamos a mostrar el archivo. Bien, no tiene nada, no tiene campos, no tiene absolutamente nada. Bien, vamos a dar de alta, ¿sí? Ahí me dice, ingrese el número de campo. Bien, le voy a poner número de campo 1. Ingrese el nombre de campo. Le voy a poner código persona. Código persona. Ingrese el tipo de campo. Le voy a poner id entero y ingrese longitud de campo. 4 bytes. Voy a mostrar ahora el archivo. Ahí está, me dice que los campos son, hasta ahora el número 1, el nombre del campo es el código de persona y el tipo va a ser entero y la longitud 4. Quiere decir que este campo en el archivo de datos se va a llamar código de persona, ¿sí? Y me va a permitir a mí ingresar un número decimal de 4 dígitos, ¿sí? En 4 posiciones. Bien, vamos a cargar, vamos a hacer otra alta. El número de campo 2, a este lo vamos a llamar nombre persona. Le vamos a poner un tipo de campo S, string, y le vamos a poner 16 bytes, ¿sí? Perfecto, vamos a mostrar ahora el archivo. Bien, el archivo de metadata tiene dos registros. El primer registro define al campo 1, que pertenece al código de la persona, con su tipo y longitud, y el registro 2 del archivo metadata.dat define al segundo campo. Sería el segundo registro del archivo metadata que va a definir al segundo campo del registro de datos de la persona, ¿sí? Nombre de persona y el tipo y su longitud. Bueno, ya con esto yo creo que ya definimos una metadata de la estructura del registro lógico del archivo de datos. Así que salimos de acá, salimos, perfecto, y ya tenemos el archivo metadata creado, ¿sí? Ese es el archivo que está colgado en el file system y se llama metadata.dat. Ahora vamos a ejecutar, compilar y ejecutar el primer ejemplo de archivo con rebalse secuencial, ¿sí? Organización directa, acceso directo, función de hash y rebalse secuencial. Vamos a compilarlo y vamos a ejecutarlo. Bien, fíjense que lo primero que me muestra el programa es la metadata. Me dice, mire, usted va a tener en su registro lógico de persona, va a tener un código de persona y un nombre de persona. Usted en el código de persona va a poder guardar 4 dígitos decimales en 4 bytes, y
y le va a permitir cargar un nombre de persona como máximo 16 bytes. Lo primero que tengo que hacer es generar el archivo datos.dat, ¿sí? Que va a guardar las personas. Ahí me dice que la longitud del registro es de 20 bytes, ¿sí? Y me dice, bueno, ya generó el archivo, ahora podemos ver el archivo. Ahí está el archivo generado. ¿Por qué muestra esto? Porque un archivo de organización directa con acceso directo con función de hash tiene que crear un espacio físico para una determinada cantidad de registros. Entonces yo creé un espacio físico para 10 registros, ¿sí? Si hay rebalse, entonces el primer rebalse va a ocupar el registro posición 11, ¿sí? Registro 10, posición 11. Fíjense que todo es relativo a 0. El primer registro no es 1, es 0. El segundo registro es 1, 2, 3, 4, 5, así hasta 10 registros. Bien. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a dar de alta. Fíjense que este programa me dice ingrese código de persona. ¿De dónde sacó el nombre? ¿De dónde sacó código de persona? Lo sacó de la metadata, ¿sí? Entonces yo voy a poner persona 1, nombre 1, ¿sí? Y ahí ya me cargó la primera persona. Voy a mostrar el archivo. Fíjense que la persona 1 la puso en la posición 1, o sea en el registro 1. Voy a cargar otra persona, 3. Voy a cargar la persona 5, por ejemplo. Ahí está. Voy a mostrar el archivo y fíjense que la clave 5 la puso en la posición 5. Voy a cargar otro, 3. Voy a cargar el 7, la persona 7, nombre 7. Bien, fíjense que la persona 7 la cargó en la posición 7. Bueno, esto es una organización indirecta con acceso directo. O sea, la clave 1 de la persona 1 me mandó a la posición 1, que sería la segunda posición, ¿sí? La clave 5 me mandó a la posición 5, que sería la sexta posición. 0, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Entonces, fíjense que la función de hash yo le paso la clave, que sería el código de persona, y la función de hash me devuelve una posición para ese registro, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo ingreso a la persona 15? La persona 15 va a colisionar con la 5. Entonces, fíjense lo que pasa. La persona 15. Ahí está, colisionó con la 5 y me la mandó al área de rebalse, ¿sí? Me la mandó al área de rebalse, generó un registro 10, posición 11, donde puso la persona 15. Por ejemplo, voy a entrar a la persona 3. 3. Muestro, ahí tengo la persona 3 en la posición del registro 3. Voy a ingresar la persona 13. Colisiona con la 3, entonces me la manda al área de rebalse secuencial, ¿sí? Bueno, esto, fíjense, es un archivo organización directa, acceso directo con área de rebalse secuencial. Las colisiones, el 15 colisionó con el 5, el 13 colisionó con el 3, entonces el 15 cuando colisiona con el 5, la posición 5 está ocupada, entonces tiene que mandarlo al área de rebalse en forma secuencial. Lo mismo pasó con el 13, que colisionó con el 3 en la misma posición, entonces el programa lo debe mandar al área de rebalse, ¿sí? Y así va a suceder. O sea que las 10 primeras posiciones van a estar organizadas en forma directa y las colisiones van a estar organizadas en forma secuencial. Bueno, esto es una técnica, ¿sí? Bien, vamos a ver la otra técnica. La otra técnica es área de rebalse enlazada. Vamos a compilar. Y vamos a ejecutar. Bien, fíjense ahora. Ahora tenemos lo siguiente. Bueno, por supuesto, la metadata es la misma. Estamos usando la misma metadata. Vamos a generar el archivo, porque la estructura ahora del archivo es distinta del archivo de datos, porque es con área, digamos, de rebalse con enlace.
Entonces voy a generar el archivo. Fíjense, primer diferencia, ahora la longitud del registro es 24. ¿Por qué 24? Porque tengo los 4 primeros bytes para el código de persona. Tengo los 16 bytes siguientes para el nombre de la persona. Y tengo 4 bytes al final para el enlace. ¿Sí? Ahora vamos a ver, fíjense, vamos a mostrar el archivo y ahora estos puntitos son 24. ¿Sí? Vamos a ingresar un registro para que ustedes lo vean mejor. 3. Vamos a ingresar la persona 2. Y fíjense, ahora que tenemos la persona 2, nombre 2, y acá me muestra el enlace. Si el enlace es 0, quiere decir que no tuvo colisiones. Vamos a ingresar a otra persona. La 5, por ejemplo. Ahí está. Ahí está. La 5 en la posición 5 tampoco tiene colisiones. Vamos a ingresar la 7. En la posición 7 tampoco tiene colisiones. Vamos a colisionar ahora. Vamos a ingresar la 15. 15. Bien, me dice, ahora fíjense qué cambió acá. La 15 colisionó con la 5. Entonces, el área de enlace del registro 5 me dice, mire, continúa, hay una colisión que continúa en la posición 10. Vamos a ingresar una colisión con el 2. Ahí está. Fíjense, el 2 me dice, hubo una colisión y ahora el que le sigue al 2 está en la posición 11. ¿Sí? Hay un enlace. Vamos a hacer una colisión ahora con el 5 nuevamente. Vamos a poner una colisión con el 5 nuevamente. Vamos a hacer 25. 25. Fíjense ahora, me dice, el 15 colisionó con el 5, entonces, después del 5 viene el 15 que está en la posición 10, y el 25 colisionó con el 5, ¿sí? Pero lo tengo que enlazar con el 15, ¿sí? Entonces, el 15 me dice que le sigue la otra colisión que está en la posición 12. Fíjense cómo ahora tengo todas las colisiones con el 5 enlazadas. El 5 está en la posición 5 o registro 5, después le sigue al 5 la primera colisión que está en el registro 10 y después le sigue al 15 la segunda colisión que está en el registro 12. ¿Sí? Bueno, esto sería, digamos, un área de rebalse con enlace. ¿Sí? Bueno, ahí tenemos el ejemplo. ¿Sí? Bueno, espero que estas sugerencias les ayuden a encarar y entender el ejercicio o el trabajo práctico 1. No mostramos el código detalladamente, ni lo mostramos así un poquito en pantallazo, porque bueno, entender lenguaje C no es simple. Las personas que no programaron lenguaje C, digamos, entender ese código sería un poco complejo. Pero la posibilidad de resolver el TP1, como ya lo hemos dicho, queda abierta a cualquier lenguaje de programación. Así que bueno, yo lo hice en C porque es el lenguaje que manejamos comúnmente, pero pueden hacerlo en otro lenguaje. Así que por eso no nos dedicamos en este video a explicar detalladamente el código, ¿sí? Así que bueno, espero que les haya servido y nos vemos seguido, nos vemos pronto. Bueno, muchas gracias. Chau, chau.